Hola muchachos, bienvenidos a otra emisión más de Vivir es dificilísimo con el tío Yeso, que estoy lista para otra vez valer verga como siempre, y entonces voy a empezar porque esta vez tal vez me tarde un poco, como siempre, etcétera. Qué desastre. Bueno, este es mi super pisadán que ustedes ya conocen, y en él voy a marcar la vez pasada el video anterior me aventé ahí random en medio de la nada una explicación muy somera y ya van varias veces que trato de explicar eso. Es súper difícil para mí explicarlo porque en realidad lo es para todo el mundo. Explicar la diferencia entre lo no físico y lo físico pues es muy difícil. Hasta Jung decía, cuando él se refería a inconsciente colectivo y a los símbolos, los arcanos, etcétera, que es como el estudio que él más hizo, decía que no podemos, por ejemplo, nosotros podemos, es como si estuviéramos tratando de describir algo que está dentro del círculo y esto es imposible de describir. Lo único que podemos hacer es hablar de la barrera, ¿no? Porque esto es no físico. Entonces, describir lo no físico en términos físicos, pues es muy difícil, es inefable. O sea, ¿cómo describes qué es el amor o cómo describes qué es un pensamiento? O sea, puedes más o menos hablar de lo que es, pero realmente es muy, muy difícil, pues, decírselo, explicárselo a alguien, ¿no? Podemos hablar como algo que te conecte y digas, ah, creo que entiendo eso, pero pues así, o sea, como explicarlo tan claramente como qué es un número uno, por ejemplo, eso está muy difícil. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la línea del presente, Jung dice que todo esto, por ejemplo, fuera el pasado y esto es el futuro y este es el presente, ¿no? Entonces esta madre se va moviendo para abajo, cada vez hay más pasado y cada vez hay más presente, por ejemplo, nosotros lo percibimos así. En el no físico se percibiría todo como eternidad y lo único que hay es presente. Pero como nosotros estamos enfocados, entonces este cuerpo es un elemento, es un mecanismo de enfoque. Es decir, somos como una especie de entidad, bueno, es como una especie de corriente tal cual como un río que se enfoca en un cauce. Entonces o sea, digamos, yo lo entiendo así, como por ejemplo cuando la nube provoca gotas. La gota sí es individual, pero si uno quiere hablar de la gota como si fuera un individuo, solo dura el tiempo que va bajando como gota. Y si se une a otra, pues entonces ya no es esa sola gota. Nosotros somos como esta cosa individual durante un tiempo y en alguna forma que pues, se discute muchísimo, pero llega, o sea, habemos un montón de cuerpos de diferentes formas y un montón de como elementos individuales, desde planetas hasta seres humanos o plantas, por ejemplo, que adentro tienen un montón de elementos individuales también y al mismo tiempo son toda una cosa. Entonces la naturaleza, digamos, yo como la entiendo y como la he estudiado de mucha gente, es así, como que tiende a ser como pequeñas divisiones que parecen individuales pero a simple vista, pero en el estudio, en el acercamiento, pues en realidad son un montón de pequeñas como pequeños accidentes derivados de una cosa más grande, ¿no? Entonces justamente, por ejemplo, nosotros decimos superficial, a veces le decimos como refiriéndonos a algo, digamos, vulgar, a algo, o sea, que no estoy muy segura, pero creo que, por ejemplo, cuando entramos a grandes profundidades de nuestra persona y decimos, esto es algo muy profundo, pensamos que lo que pasó fue que esta persona logró llevar su mente como a terrenos más elevados, ¿no? De este lugar. Entonces, esto se percibe como superficial, aunque en realidad no tendría que serlo, y podemos estar siempre unidos, pero también, o sea, si nos enfocamos mucho aquí abajo, esta parte, digamos, si fuera esto lo no físico y esto lo físico,
esta parte del universo es la materia y la energía que están limitadas. O sea, por ejemplo, pues la materia la podemos tocar porque es un límite y la energía también podemos como regularla, entonces es un límite. Y digamos que a partir de donde empieza el límite, nosotros podemos también elegir qué tanto de esto dejamos pasar. Entonces, si por ejemplo te enfocas mucho en una sola cosa, que ahí, según yo, ahí está como el secreto de usar la mente para eso. Si te enfocas en una sola cosa y tú la ves como, o sea, este límite de aquí, lo ves como absolutamente cierto, tal vez estás cerrándote a esta parte de aquí en la que no hay límite. Entonces estás como solamente observando esto y tomando tus decisiones y de hecho un poco siendo esto. En cambio, si por ejemplo mueves tu mente hacia acá arriba donde no hay límites y durante un tiempo la pasas aquí arriba y ya vuelves a enfocarte aquí abajo, tal vez esto, como esta línea ya se movió y tú te la pasaste aquí un rato, este límite que existía ya se movió y ya se movió hacia otro lado. Eso es lo que dicen varias de las personas que yo he estudiado, que de hecho si tú enseñas a tu mente a entrar a diferentes profundidades, es más probable que tengas como más control de acá abajo porque lo que está acá arriba es ilimitado y es una visión mucho más amplia. Digamos que esto fuera como un zoom y si abres hasta acá, pues, o sea, ves todo el mapa y ya de acá, pues ya ves así como solo la casa a la que vas, ¿no? Entonces, como esas son las dos partes de la mente que yo utilizaba para explicarles también. Entonces, por ejemplo, cuando yo me refiero a la parte baja de la escala emocional, como dice mi gurú de ahora, Abraham Hicks, y a la parte alta de la escala emocional, también me estoy refiriendo a esto mismo, ¿no? O sea, la parte donde se ve los nos, los límites, las cosas que te hacen sentir como que no es así más amplio todo, y la parte más alta que es como donde está más abierto. Y por eso yo les decía que todos somos como vasos comunicantes, esto lo tenemos en común porque es donde no estamos enfocados. Entonces, por ejemplo, a veces cuando estoy meditando, de repente me doy cuenta que estoy como platicando con algo que tiene mucho sentido del humor, por ejemplo, con una especie de personalidad que tiene mucho sentido del humor. Y a veces me doy cuenta que, por ejemplo, estoy cotorreando con mi abuelo que murió cuando yo tenía 12 años y tiene un sentido del humor muy particular. Y aunque no es exactamente que oigo su voz físicamente ni veo su cara ni nada de eso, es como si estuviera en su presencia. Siento esta especie de calidez y de presencia de esa persona en particular. Pero eso puede variar y en el siguiente momento ya es así como, sí sigue siendo mi abuelo, pero ya también es otro amigo que guau con el que cotorreé, o un autor al que leí, o sea como que es como la corriente del río, también así, no es siempre una sola gota, no es la misma gota la que vas a ver cuando llegas a ese río, es un cauce. Es el lugar por donde pasa una corriente que viene de un lugar y aunque siempre es el mismo río, nunca es la misma agua. Entonces los seres humanos para mí también somos eso, somos como un cauce por el que pasan un montón de cosas o sea, y en esta parte cuando no estás súper enfocado en la unidad, entonces es cuando las puedes ver así. Y en ese sentido, por ejemplo, el tarot es un estudio de esas cosas. Mira, por ejemplo, aquí salió el 15. En el tarot son, ¿qué? 70 y tantos arcanos y solamente hay un diablo. Pero si tú, por ejemplo, piensas, has pasado mucho tiempo enfocado en el diablo, tal vez te pueda parecer que esto es mucho más grande de lo que el autor del tarot eh, pensó que era, porque él solo le atribuyó una carta de entre un chingo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también el autor del tarot puso, por ejemplo, copas, bastos, espadas y copas y pentáculos, ¿no? Oros. Entonces, él dividió en números y en
palos del tarot, el estudio, y cuando te sale un arcano mayor como este, se refiere a los 4 palos al mismo tiempo. Es menos enfocado, pero como abarca los 4 palos es muy poderoso. Entonces, estos arcanos mayores se refiere, o sea, esta es la combinación que sugiere esta forma de ver la vida. Y yo, como dice Jung, uso el estudio, el tarot y los arcanos como una forma de comunicarme conmigo misma, para hablar con la parte más profunda de mí a través de símbolos. Y cada quien tiene su propia forma de interpretar, por ejemplo, lo que para ti significa la luna. Cuando te sale la luna, ¿de qué te está hablando? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? No tiene que ser, o sea, Jung no dice así como, y no interpreta los sueños, por ejemplo, así como de, si te sale la luna significa tal cosa. Lo que él dice es que hagas un proceso de individuación, que significa, entiende lo que tú te dices a ti mismo, cómo te comunicas contigo mismo, a través de qué cosas te hablas y te dices las cosas importantes para ti, para tomar tus decisiones y para llevar tu vida a donde quieres ir. Si es que quieres esta herramienta, hay un montón de cosas que puedes utilizar, y a eso es a lo que me estaba refiriendo todo este tiempo, con todas las cosas que estoy tratando de explicar mi vida y estoy tratando de compartírselas, para que si piensan como yo no se sientan solos, y si esto les llega a servir en algún momento, pues qué padre, y pues a las personas que no les late, pues huevos y ya. Bueno, ese fue mi programa de hoy, Vivir es dificilísimo, con el tío Yeso. Espero haberles hecho más grandes sus dudas, como siempre, y les mando un beso y nos vemos pronto.